Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y el día de hoy vamos a desarrollar la semana número 8, la última semana de Historia Universal. Todavía nos queda una semana, la próxima, que es la semana de cierre para Historia del Perú. Así que nada, voy a comenzar el día de hoy. Espero que esté súper bien, espero que esté súper pilas como todas las semanas, ya para poder avanzar, ¿ok? Bien, bien. ¿Todo bien? A ver, ¿qué pasó? Demora. Yeah. Ok, ¿cómo estamos por ahí? Súper bien, César, súper bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Por ahí está César, Milenka, Jessy, muchachos, ¿qué tal? Adriana, ¿cómo están? Bom dia para todos os meninos e as meninas. Todos, ¿ya? Hemos recordado temprano para la clase de historia. ¿M? Listo, vamos a subir nuestra diapositiva, una ventanita. Aulas de CEDU. Ya. Bien, sí, ¿estás viendo mi diapositiva? ¿Estás viendo mi diapo? ¿Sí? Okidoki. Ay, ¿qué pasó? No se ve. Estoy desconectada. ¿Por qué sale así? Sí, señores. Listo, perfecto. Entonces, vamos rápidamente con la semana número 8. Ah, antes de comenzar la semana número 8, espérate, algo me falta, algo me falta. Tengo que... Ay, espérame, algo faltaba, ya sé qué es. Aquí estamos. Aquí, quitamos acá. Quitamos acá y tomamos la foto respectiva. Hacemos el volumen bajo, creo. Listo, desde la Revolución Mexicana hasta el nuevo orden mundial. Lo primero que tenemos que ver es el tema este de la Revolución Mexicana. Tomamos en cuenta varias cosas, ¿ya? Cuando hablamos de la Revolución Mexicana, no decimos que directamente es el primer momento en el que México intenta ser un país totalmente libre, ¿no? Y es que la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, inclusive lo podemos extender un poquito más hasta el 34, eh, básicamente es el resultado de las luchas internas por el control económico y político de México. No vayas a pensar que, México se independizó en el 10, el Perú en 1910, el Perú en 1820, prácticamente 90 años antes. Y en realidad no es así. Esta revolución mexicana termina siendo para los mexicanos por fin su independencia, pero la libertad de España ya la habían tenido en 1808. No es como nosotros que decimos, en 1821 ya listo, perfecto, ya la independencia. No, no. El problema es que México queda como una monarquía constitucional, ¿no? Y esta monarquía constitucional seguía siendo, al final, un pequeño reinado con un pequeño reyesuelo, pero no habían tantos cambios, ¿no? No había un cambio medular, como sí, tal vez de manera así como accidentada lo hubo en el Perú con la República, ¿no? Entonces, habían varios modelos, ¿no? Y entre los modelos que se proponían en esa parte del siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX, la monarquía constitucional era como que el modelo más aceptado, ¿no?
Entonces, los mexicanos nunca consideraron que esa fuera una libertad real. Por eso, para ellos, recién se han conmemorado 100 años de su independencia en el 100 años de la independencia, disculpa, en el 2017, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 17, en 1917, se promulga la Constitución de Querétaro. Entonces, esa es la constitución que abre la completa libertad de México. Por otro lado, también hay que ver que en cuanto a las causas de la Revolución Mexicana está la dictadura de Porfirio Díaz, una dictadura que duró 33 años, en los cuales México terminaba siendo prácticamente el bastión norteamericano, tomando en cuenta que este gobierno era un gobierno pro-estadounidense, básicamente un gobierno pro-extranjero, porque no solamente era para Estados Unidos, sino también era un apoyo hacia el capital británico en menor medida. Entonces, Estados Unidos e Inglaterra prácticamente dominaban todo el mercado local mexicano. Y esto había generado pues problemas con la población e inclusive este gobierno apoyó la, digamos, el uso de los terrenos que habían sido mexicanos y que ahora pasaban a ser de Estados Unidos, ¿no? Como Houston, Dallas, Texas, ¿no? Esa zona que está muy al norte de México, pegada a los Estados Unidos, que ahora forma parte de Estados Unidos. Bueno, era una zona mexicana. Porfirio Díaz, a favor del gobierno del capitán norteamericano, va a hacer denodados esfuerzos por mantener esa posición, ¿no? Por otro lado, también se agudiza la pobreza en el campesinado. Es muy importante entenderlo como eh, como un México dividido en dos, ¿no? Un norte, si bien es cierto, manufacturero y un sur industrial y un sur agrícola. Los campesinos siempre eran los que llevaban la de perder, ¿no? Los que tenían que pagar los platos rotos porque la forma en la que contrataban la mano de obra los norteamericanos era pues prácticamente paupérrima, ¿no? O sea, el pago por el trabajo, el jornal del campo era muy, muy pequeño. Por otro lado, también es el descontento de los sectores urbanos, el proletariado, la clase media, porque como te decía, México no solamente es un espacio en donde hay agroexportación, sino es un espacio en donde básicamente también se hace manufactura. Y esa manufactura tiene que ver con la empleabilidad de los proletarios, ¿no? Estos proletarios que van a trabajar en las urbes, pero que de la misma manera que los campesinos, van a tener un trato bastante peyorativo, sobre todo en los sueldos, ¿no? Y en las condiciones laborales. Por otro lado, también hay que darnos cuenta de cuál es el origen, ¿no? El origen de esta revolución, y lo vamos a encontrar en la oposición de Francisco Madero. Francisco Madero es un hacendado, ¿no? Es un hacendado mexicano que también se ha visto damnificado, digamos, también se ha visto golpeado por la dictadura de Porfirio Díaz, porque la mayor cantidad de los beneficios del porfiriato eran para el capital extranjero. Entonces, ¿qué pasaba con los hacendados locales? Los hacendados mexicanos tenían poco apoyo del gobierno, perdían productividad en las tierras, la mano de obra que ellos contrataban también era una mano de obra explotada, pero la cantidad de producción que tenía Estados Unidos e Inglaterra dentro de México era mayor a la de las haciendas. Por lo tanto, el producto terminaba siendo, el extranjero terminaba siendo mucho más barato, ¿no? Y además que también habían sendos beneficios, ¿no? Para los extranjeros en cuanto al cobro de los impuestos, en cuanto a las libertades, a las permisibilidades de mano de obra, ¿no? Por otro lado, es importante hablar también del plan San Luis Potosí, ¿no? Hay una formación de Madero de proponer si queremos decir, la supremacía de los hacendados, ¿no? La idea era no eliminar todo lo que sea norteamericano, todo lo que sea extranjero, pero sí dar mayores beneficios a los hacendados locales. Por otro lado, Francisco Madero va a terminar sacando al gobierno de Porfirio Díaz, pero van a ocurrir otras cosas dentro de México, ¿no? El problema de Madero es que Madero está, digamos, enfocando la revolución, enfocando los cambios a sacar al extranjero y a darle valor al hacendado.
Pero el problema de eso es que también es lo mismo otra vez, es una revolución focalizada, es una revolución que termina siendo para un grupo, ¿no? Y eso no da frutos, no tiene éxito. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que cuando Madero entra al gobierno no existía una idea de cómo se manejaba el Estado, no existía tampoco una idea clara de cómo se deberían solucionar los problemas, porque para que tú soluciones los problemas, decía Madero, tienes que saber cuál es su origen, cuál es su naturaleza, cómo son, tienes que conocerlos. ¿Y quiénes eran los únicos que conocían los problemas que había dejado Porfirio Díaz al gobierno de Madero? Los únicos que lo conocían eran los llamados intelectuales. Esos intelectuales habían sido burócratas trabajadores del gobierno de Porfirio Díaz. Mucha gente, hacendados, campesinos, proletarios estaban en contra de esto, ¿no? ¿Cómo es posible, Madero? Tú dices que ya, perfecto, vamos a votar a Porfirio Díaz, que es un desgraciado, que es un pro extranjero, pero ¿y los que trabajan para él no terminan siendo lo mismo? ¿Por qué los llamas a un gobierno si tú sabes perfectamente que ellos son la continuación del porfiriato? Esos levantamientos se van a organizar en provincias, ¿no es cierto? Como por ejemplo el liderado por Emiliano Zapata o el liderado por Pancho Villa. Ahí también vamos a ver otro problema en la revolución, en el inicio de la Revolución Mexicana, porque vamos a poder encontrar hasta tres momentos, ¿no? Por otro lado, también es súper importante entender que en el caso de los levantamientos internos, como el de Emiliano Zapata o Pancho Villa, el gran problema es prácticamente lo mismo que nos pasó a nosotros en la independencia del Perú. No sé si tú recordarás cuando hablábamos de las rebeliones criollas. ¿Y qué decíamos sobre las rebeliones criollas? ¿Cuál era la causa por la cual, la principal, ¿no? Por la cual las rebeliones criollas no habían podido tener éxito? ¿Qué pasó con el movimiento de Cela, de Pallardelle, de Crespo y Castillo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no podemos llegar a tener éxito con eso? Te leo. A ver. Para empezar el día con una preguntita bonita. A ver, a ver. A ver, veo mi chat. ¿Cuál fue el problema en el caso del Perú? ¿Por qué en pleno proceso de independencia para nosotros, los movimientos internos como el de Crespo y Castillo, Cela, Pallardelle, ¿por qué no funcionaron? ¿Qué es lo mismo que está pasando en México? Quiero que recuerdes para que hagas más o menos un enganche ahí. Claro que son periodos diferentes, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se pudo? A ver, ¿somos cuántos? 29, somos un montón. Vamos, muchachos, ¿qué pasó ahí? Ya, ahí está la gente está despertando, ¿sí o no? Ya, muy bien. Ujú. ¿Qué más? Fracasan por la falta de... Ya, claro, perfecto. Sara, Rubí, perfecto, chicas. Sí, existe algo de eso, ¿no? Existe algo importante que es el problema de la organización, pero sobre todo el tema de la focalización, ¿no? No existía un programa nacional. Lo que existía eran levantamientos individuales, lo que existía eran pequeños focos de reacción, que como no estaban conectados, porque lo que estaban pidiendo era, o sea, era particular, era regional. Entonces, en ese sentido es que van a haber problemas, ¿no?
Efectivamente, en ese sentido van a haber problemas. Y es el mismo sentido en el que vamos a encontrar el problema de Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? O sea, sus levantamientos son levantamientos regionales, levantamientos que no reflejan el sentir de una comunidad mayor. Y eso es lo que hace que sean levantamientos menores hasta la propuesta de Emiliano Zapata. ¿No? Vamos a ver qué pasa con Zapata y cuál es su importancia en la Revolución Mexicana. Entonces, cuando hablamos de los levantamientos en provincias, decimos que estos van a ser pues como regionales, ¿no? Los sucesos van a tener que ver con la caída del porfiriato y el gobierno de Francisco Madero, que yo te lo había comentado. Francisco Madero le entrega digamos, a la burguesía, a la oligarquía mexicana, le entrega el poder, pero ese poder era un poder también focalizado, era un poder también local, ¿no es cierto? Ahora, esta rebelión de Emiliano Zapata por la cuestión agraria habla del plan Ayala de 1911. ¿Cuál es el plan de Emiliano Zapata? Es un plan regional, pero al mismo tiempo sectorial, o sea, regional para la zona en la que él está, pero además aplicada al grupo, uno de los grupos más golpeados que son los campesinos. ¿Qué propone el plan Ayala? El plan Ayala propone la repartición de la tierra. Eso propone. La repartición de la tierra, ¿no es cierto? Propone una reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria que vamos a encontrar como la punta del iceberg, ¿no es cierto? El momento en que él va a tomar mucha popularidad. Finalmente, esta propuesta como era una propuesta que sí, era una propuesta interesante para el grupo de los campesinos, pero local, no tuvo mucho éxito. Finalmente, al gobierno de Madero le da golpe de Estado el gobierno Victoriano Huertas. ¿Quién es Victoriano Huertas? Ese es un oligarca que es pro capital extranjero, ¿no es cierto? Es pro capital extranjero. Entonces, ahí viene otra vez el problema, ¿no? Victoriano Huertas intenta regresar al pasado, ese pasado va a generar conflicto entre los caudillos, ¿no? Y estos caudillos van a traer consigo una nueva era, que es la última era mexicana de la Revolución Mexicana, en donde encontramos la promulgación de la Constitución del 17, ¿cierto? La Constitución también llamada de Querétaro, acá lo voy a poner ya, para que lo recuerdes. Uy, ¿cómo es esto? La Constitución de Querétaro. De Querétaro. Esta constitución traería varias cosas, ¿no? En general para México, como por ejemplo la educación gratuita, que sea laica, obligatoria, va a regular las relaciones obrero-patronales y se establecen las 8 horas de trabajo, ¿no? Las 8 horas de trabajo. Vamos a ponerlo por acá, donde lo pongo a mi espacio. Acá creo que sí, ¿no? Se establecen las 8 horas de trabajo. Se mejoran, ahorita lo pongo bien ya, se mejoran las relaciones obrero-patronales y educación gratuita y laica. Gratuita y laica. Laica significa que es una educación en la que no interviene la Iglesia Católica, ¿ya? En la que no interviene la Iglesia Católica. Muy bien, ahora, este gobierno de Vestustiano Carranza termina siendo como el Velasco Alvarado mexicano, algo así, ¿no? Porque propone un gobierno nacionalista en donde lo más importante es entender que hay que hay una, eh, que hay una organización, digamos, del Estado a partir de una constitución, ¿no?
a partir de un sistema de reglas. Después del gobierno de... Después del gobierno de Venustiano Carranza, ¿no? Vamos a tener el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ahí voy a hacer una rectificación. Es Lázaro Cárdenas el que parece un Velasco versión mexicana, ¿no? Porque va a existir una institucionalización de la revolución, ¿cierto? En lo que, profesor, ¿y por qué antes no y ahora sí? Porque antes era una pelea entre caudillos, no había una base legal, no existía un proyecto nacional. En cambio, con la aparición de la Constitución de Querétaro del 17, ya el gobierno de Lázaro Cárdenas termina siendo un gobierno organizado, digamos, ¿no? Un gobierno planificado, si quieres llamarle así, que se va a poder mantener en el tiempo, es sostenible, ¿ya? Además de eso, también recuerda, él busca nacionalizar las empresas, llevar a cabo la reforma agraria, oficializar los sindicatos y ese bagaje, digamos, de procesos y proyectos que lleva a cabo Lázaro Cárdenas, apoyado a la Constitución de Querétaro, va a ocasionar que Estados Unidos aplique con México lo que nosotros ya habíamos visto en la semana, hace un par de semanas, que es el famoso Big Stick. ¿Te acuerdas del Big Stick? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa es el Big Stick? ¿Te acuerdas? El Big Stick de los Estados Unidos. Es una política de los Estados Unidos frente a otros países más pequeños, obviamente. ¿Recuerdas? El Big Stick es el gran garrote, ¿te acuerdas? La, la propuesta del gran garrote, en donde Estados Unidos te habla bonito, bien chévere, ay, sí, no te preocupes, yo lo único que quiero es ayudar, no te quiero invadir, pero te habla bonito, ay, paz con todos, pero después, si no le haces caso, te enseña el ejército, ¿no? Te mete bala, ya, Estados Unidos. Muy bien, entonces tenemos tres tiempos. ¿Estamos claros? Tenemos tres tiempos. El primer tiempo de la Revolución Mexicana va desde el Porfiriato hasta la propuesta de Emiliano Zapata, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una revolución muy débil, regional, con levantamientos pequeños y propuestas de algunos, como es el caso de Emiliano Zapata, para un grupo, en este caso serían los campesinos. Él propone una reforma agraria en el Plan Ayala en 1911. Sin embargo, el poder del capital extranjero, estamos hablando de 1911, Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos tienen plata, tienen influencia en el mundo, Inglaterra de la misma manera, y es ahí donde entra Victoriano Huertas, ¿no es cierto? Victoriano Huertas intenta replantear la idea de que el capital extranjero y lo extranjero es lo mejor en México, y contra eso hay levantamientos. El levantamiento más importante es el de Carranza, que genera una constitución en 1917 conocida como la Revolución de Querétaro. Ese es nuestro segundo periodo, o sea, nuestro segundo momento de la revolución, ¿no? Y el tercer momento de la revolución ya es cuando esta se institucionaliza, ¿no? Cuando la revolución mexicana tiene éxito, ¿ya? Tiene éxito. Entonces, la revolución mexicana ya, digamos que da sus frutos en el gobierno, no te lo hemos puesto acá, pero para que lo entiendas, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que es algo así como tu Velasco Alvarado versión mexicana, que busca nacionalizar, que busca realizar la reforma agraria, ¿no? Que busca generar un proyecto nacional mexicano, ¿ok? Entonces, en medio de todo esto, pues México también está absorbido por la Primera Guerra Mundial, porque tú recordarás que durante la Primera Guerra Mundial, México
digamos, de alguna manera tuvo algún tipo de participación cuando hablamos del telegrama Zimmermann, ¿no? Telegrama que Alemania había enviado a los mexicanos para que ellos le hicieran el parche, pararan a los norteamericanos para evitar que estos entren tempranamente a la Primera Guerra Mundial. Y recordarás también que causas y pretextos para eso existían, ¿no? Como por ejemplo, uno, la implantación del capital norteamericano e inglés dentro de México, y dos, la recuperación de los territorios del norte de México como Dallas, Texas, Houston, entre otros, ¿no? Hasta ahí todo bien, vamos bien, chicos, por favor déjenmelo saber en el chat, quiero saber si todo va bien, tienes alguna pregunta, duda, consulta, algo que no hayas entendido, por favor. ¿Todo bien? Después del Big Stick, ¿no? Norteamericano, va a seguir el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no es cierto? O sea, no es que tampoco el Big Stick signifique que le van a pegar a México, es una política, es parte del sistema diplomático norteamericano. Las idas y venidas de los enfrentamientos, digamos, boca a boca, ¿no? De las discordancias, de las tensiones entre México y Estados Unidos van a continuar. Ahora, lo que sí va a ser cierto es que se va a continuar, pero dentro de un México ya independiente, ¿no? De un México que ya no tenía una influencia tan marcada de los Estados Unidos. Eso sí es cierto, ¿no? Ya hasta ahí, ya más adelante, ya no vamos a llegar porque sería hacer la historia de México. El telegrama Zimmermann era el telegrama que enviaban los alemanes a México más bien para que los mexicanos le hagan, digamos, como que le hagan la bronca a los Estados Unidos, y a las finales, Estados Unidos no pueda ser un peligro, ¿no? O sea, la idea era, oye, México, ¿tú te acuerdas de lo que Estados Unidos te hizo? O sea, lo tiene tus territorios. Sí, ya, pero yo estaba en revolución. Pues no, pero ahora que tu revolución ya está bien, está bien marcada y está bien definida, quítale, pues, quítale tus territorios. Sí, me gustaría, pero yo no tengo armas. Yo te doy, pero yo te doy. ¿Cuál es el problema? Yo te voy a dar, Estados Unidos es un desgraciado. Además sirve que me apoyes, porque no se mete en la Primera Guerra. Ya, pero eso no dio frutos, ¿no es cierto? Porque el tema con el hundimiento de Lusitania y el telegrama Zimmermann no detuvieron la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Y sí, fue la única pequeña participación mexicana, ahí se acabó su papel. ¿Todo bien con eso, chicos? Porque son bastantes diapositivas y tenemos que avanzar, pero quiero que quede claro, que nadie tenga dudas. Listo, perfecto. Seguimos avanzando entonces. Aquí vamos a ver entonces en nuestra siguiente diapositiva la Revolución Rusa de 1917. En las causas de la revolución tienen que ver con el despotismo del régimen zarista. Efectivamente, el zar Nicolás II tiene un régimen que realmente no es un régimen total antiguo, o sea, no estamos hablando de un gobierno de antiguo régimen totalmente. Si bien es cierto, Rusia no era la Rusia industrial que se querría en el mundo occidental, en el mundo europeo, no lo era, no tenía un tipo de industria pesada de armas, ni tampoco de productos para vender masivamente. Rusia sí tenía una industria de antiguo régimen. A eso nos referimos con el despotismo, ¿no? O sea, Rusia combinaba dos posiciones, ¿no? La posición de gobierno antigua con la forma económica en la que se venía manejando. Si bien es cierto, el tipo de producción no era la adecuada, digamos, entre comillas, para la época, Rusia sí tenía una industria, o sea, en términos técnicos, digamos, sí era moderna, pero en ciertos aspectos. Ahora, esa,
esta agroindustrialización, ¿no? Provocó una crisis aguda, ¿no? Sobre todo en el tema del trato sobre los campesinos. El 90% de la población rusa era campesina y el 95% de la población era eh, pobre extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque había una industrialización agrícola, aunque se producía en masa alimentos, el problema era las condiciones de trabajo, ¿no? Y además, ¿quién centralizaba el poder? ¿Quién centralizaba el dinero? Básicamente la nobleza. Y la gente de los campesinos y los proletarios seguían siendo pobres, pobres y cada vez más pobres. Además, esta crisis fue agudizada por la Gran Guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Eh, Rusia deseaba territorios petroleros y también salida al Mar Negro, y eso lo hizo ir a la Primera Guerra Mundial, una guerra que implicaba gente muriendo y además también una disminución en la mano de obra y una disminución, por supuesto, en la producción de alimentos, lo que generaría hambre, ¿no? Esto era lo que la población no estaba, con lo que no estaba de acuerdo. Pedía a gritos que si ellos ya eran pobres, que por favor no los metieran a la Primera Guerra, además que ganarían ellos. Claro que el petróleo sería funcional para la agroindustria, pero ¿quién era el gran beneficiado de esto? La nobleza, ¿no? Por otro lado, también la influencia del socialismo, como tú sabes, para el siglo XIX y después de la Revolución Francesa, lo que se estaba buscando era, eran formas de gobierno, ¿no? Eran modelos de gobierno. Y dentro de los modelos de gobierno tenemos los nuevos, digamos, eh, al socialismo, ¿no? En el caso del socialismo, lo que tú sabes es que ahí tenemos dos momentos, ¿no? El primer momento o la primera forma es el socialismo utópico que propone compartir la propiedad privada, ¿no? Entre el proletario y el industrial. Pero la segunda forma, que es una forma mucho más radical, que es la que vamos a ver en la revolución bolchevique, es la eliminación de toda idea de propiedad privada y la administración del Estado. Entonces, profesora, en la Revolución Francesa vamos a ver también las dos partes del socialismo, por supuesto. En la primera menchevique, la idea no es eliminar la propiedad privada, la idea es trabajar sobre esa colaboración de la propiedad privada. Mientras que en la revolución bolchevique lo que sí se está viendo es que un pedido extremo de el modelo de eliminar por completo la propiedad privada, ¿no? Por otro lado, recuerda, están los dos momentos de la revolución menchevique y bolchevique. La menchevique es también llamada revolución blanca o también llamada revolución de febrero, una revolución que es moderada, que no busca hacer grandes cambios en Rusia, pero sí cambios estratégicos, digamos, ¿no? Eh, la revolución menchevique aparece cuando estalla la huelga de Petrogrado, que ahora conocemos como San Petersburgo, y el zar Nicolás II deja el trono. Cuando el zar Nicolás II deja el trono o abdica el trono en favor de su hermano Miguel, Miguel es obligado a llamar elecciones, llama elecciones y el primer presidente de Rusia va a ser va a ser Alejandro Kerensky, ¿no? Alejandro Kerensky establece la Primera República Rusa y con ella se sobreentendería que Rusia debería arreglar sus problemas internos. Finalmente, para el 17 que toma el poder Kerensky, la idea era que salgan lo más pronto posible de la Primera Guerra Mundial, porque el pueblo, y tú ya sabes, no era el más damnificado con todo esto. Finalmente, Kerensky ve una posibilidad en la Primera Guerra Mundial, posibilidad de hacerse de territorios, hacerse de petróleo, de, de, mm, de rutas de comercio, entonces no sale de la Primera Guerra Mundial. Ese va a ser el detonante para que le den un golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? Los socialistas más radicales, ¿no es cierto? Que van a estar encabezados por Lenin. Lenin va a llevar a cabo la segunda parte de la revolución, que es la fase más radical, donde hablamos de la revolución bolchevique. La revolución bolchevique tiene a Lenin como líder, ¿no? Que derroca a Kerensky y lo primero que hace es
sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial a través de la firma del Tratado Brest-Litovsk del año 18. Cuando Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, lo hace para reorganizarse internamente. Y la propuesta de Lenin es una propuesta de industrialización, pero no cualquier industrialización, chicos, una industrialización pesada, una industria de las armas. Eso es lo que da plata. Lenin lo sabía perfectamente. Recuerda que él está proponiendo una dictadura del proletariado, en donde lo más importante sea ya no tanto el campesino, porque no estamos hablando de una agroindustria como lo hacían antes, estamos hablando de la industria de las armas, que te daría el real dinero, al mismo estilo de Estados Unidos o el mismo estilo de Alemania. Entonces, pero hay ahí un problema, ¿no? Porque cuando Lenin toma el poder en Rusia, Rusia no está atravesando por un momento económico muy agradable, muy bueno, muy, digamos, favorecedor, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Lenin es hacer un nuevo plan económico, ¿no? Ese nuevo plan económico sería el primer paso de la revolución. ¿Y cómo sería ese nuevo plan económico, profe? Facilito. El nuevo plan económico llamado NEP, así, NEP, el nuevo plan económico involucraría la posibilidad de mantener propiedad privada. Pero espérese un ratito, profesora. Usted nos ha dicho que Lenin era radical. Y si Lenin era radical, ¿cómo puede permitir que haya propiedad privada? Se supone que los más radicales lo que proponen, profe, es la eliminación de la propiedad privada. ¿Qué? ¿No ha leído el socialismo científico, profe, de Marx? Él dice eso, que la madre del cordero, que el problema de todo en el mundo, e históricamente ha sido así, es la propiedad privada, profe. La idea de Marx es regresar a la comunidad primitiva, profe. Esa es la madre del cordero, el problema de todos. Cuando había esclavismo y la propiedad privada existía, el amo peleaba con el esclavo. Cuando había feudalismo, el señor feudal se enfrentaba al siervo. Y ahora el industrial se enfrenta al proletario. El problema es la propiedad privada, profe, hay que desaparecerla, ¿no? Eso es lo que la lucha de clases, ¿no? Que está dada por, o iniciada, originada por el problema este de la aparición de la propiedad privada. Entonces, profe, usted mismo se está contradiciendo, profe, porque si usted me está diciendo que Lenin es radical, entonces no tiene sentido. Lo que pasa es que Lenin sabía perfectamente que eso se debía hacer, es decir, que debían llegar a eliminar la propiedad privada. Pero eso no se hace de un día para otro, no es simplemente, ya, ¿sabes qué? Voy a estatizar todo, nacionalizar todo y ahí se acabó, se murió el payaso. No, el tema aquí es cómo hacerlo. Lenin decía siempre, hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. ¿Eso qué significa? Significa que si yo estoy parada en el socialismo, ¿no? En ese momento, ¿queréis y dónde lo ha dejado? En el socialismo, en la primera etapa, ¿sí o no? Ahí lo ha dejado. Entonces, si él lo ha dejado ahí porque ya no hay zar Nicolás II y ahora las ideas del socialismo han entrado, entonces Kerenci estaba parado ahí, pero le falta, pues él tiene que avanzar un paso más, tiene que llegar a eliminar la propiedad privada y llegar a la cima máxima del socialismo, que es el comunismo, ¿no? Pero para hacerlo tienes que tener plata, porque ¿cómo haces tu industria? La idea de hacer la industria no es para vender y vender y vender y hacerte rico. La idea de hacer industria es tener capital para poder mantenerte, evitar la influencia externa y luego llevar a otro nivel al socialismo, o sea, llevarlo por todo el mundo. Esa era la idea, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacer eso? ¿Qué? ¿Con tu boca lo vas a hacer? No, tienes que tener plata. Entonces, por eso hay que dar un paso atrás. El paso atrás sería lo feo, de donde tú quieres salir, que es el capitalismo. O sea, tú con la revolución has salido del capitalismo. ¡Pac! Ahora, ¿a dónde te vas? ¿A dónde estás? Estás en el socialismo, ¿sí o no? ¿A dónde quieres llegar? Al comunismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dar un paso atrás. O sea, permitir la propiedad privada. Llenarte de plata, llenarte de plata, llenarte de plata, hacer tu industria. Y una vez que haces tu industria, donde estás en el socialismo, haces tu industria, obviamente con condiciones buenas para los trabajadores, como por ejemplo compartir la propiedad privada con el industrial. Una vez que haces eso, ya puedes dar un paso adelante. Otro más sería dar un paso atrás para darnos adelante y llegar al comunismo, que es el momento máximo en donde todos deberíamos estar, ¿no? Pero para eso tienes que hacer ese plan, ¿no es cierto? Sacrificarte de alguna manera, digamos, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también recuerda
El gobierno de Lenin, todo bien, Lenin hace grandes cambios, busca la industrialización de la pesada, sin embargo, Lenin muere tempranamente y al morir, ¿no? Hay elecciones dentro del partido, ¿no? Y dentro del partido van a haber dos grupos que se están enfrentando, ¿no? O dos personajes enfrentados que están queriendo ser secretarios, o sea, representantes del partido. Uno es Stalin y el otro es Trotsky, ¿no? De los dos, Stalin es el que va a triunfar, su modelo, ¿no es cierto? Y ese modelo lo vamos a llevar después, lo vamos a ver antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el modelo de los planes quinquenales, pero todavía nos vamos a demorar un poquito con eso. En consecuencia, aparece la guerra civil rusa entre los moderados y los radicales, o sea, entre los mencheviques y los bolcheviques, que lo hemos visto desde 1917 hasta el 21. Se crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el 22, ¿no? En el 24 muere Lenin, ¿ya? Y la idea es expandir las ideas de la Unión Soviética. Ojo, la Unión Soviética no es un país, la Unión Soviética es una zona de influencia. Actualmente está de moda hablar eso y vamos a hablarlo, vamos a entender ahora el tema, tal vez de manera tangencial, el tema de Ucrania, el tema de Rusia, qué cosa era eso, profesora, cuándo aparece y por qué están peleando, ¿no? Estamos entonces en ese camino, y me imagino que habrás, los soviets. Los soviets son este conjunto de obreros y campesinos que apoyan la revolución, la Duma, el Congreso, ¿no? Los representantes en el parlamento de ellos, ¿no? Ujú. ¿Sí respondí tu pregunta, Aisha? Por otro lado, también nos vamos hacia Occidente y vamos a la crisis del capitalismo, ¿no? Cuando hablamos de la crisis del capitalismo, decimos que esta tiene antecedentes, la hegemonía de Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial, los famosos locos años 20. Si hay alguien que queda muy bien económicamente después de la Primera Guerra Mundial, ese es Estados Unidos. Primero porque con el Tratado de Versalles, lo que Estados Unidos ha hecho es destruir a uno de sus principales enemigos, porque las guerras mundiales son para eso, muchachos. La gente habla de una tercera guerra mundial, ¿no? La gente dice, ay, sí, va a haber una tercera guerra mundial, Estados Unidos se va a meter. Estados Unidos, o sea, si existiera la posibilidad de haber una tercera guerra mundial, históricamente tú lo sabes, Estados Unidos nunca se mete a una guerra, nunca inicia una guerra mundial. Estados Unidos entra en las guerras mundiales cuando ya Europa se desangra. Cuando Europa se desangra, cuando ya ve posibilidades de ganar por ahí, ahí recién lo hace. ¿Pero tú crees que ahorita se metería? No. Estados Unidos nunca lo va a hacer. Inclusive en el Tratado de Versalles va a ser visible, ¿no? Porque cuando vemos el Tratado de Versalles, vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que entra al final, ¿no? Con su presidente Woodrow Wilson, dan 14 puntos, 14 castigos para Alemania, ¿no? Y uno de ellos es quitarle las armas, quitarle el ejército y dejarlo con una deuda que encima de que tú todavía lo has chancado a Alemania, bueno, Alemania comenzó la Primera Guerra, hay que decirlo, ¿no? Pero encima de que lo han chancado, todavía tiene que pagar una indemnización prácticamente a Francia, a Inglaterra, que los ingleses también, ¿eh? Siempre de lejos en la guerra. Los ingleses, los únicos que se chancan fuerte son los franceses y los alemanes, ¿no? Los ingleses y los norteamericanos son más light, ¿no? Entonces, había que pagarles y Alemania no tenía obviamente la plata para pagarles en ese momento. ¿Qué hacía Estados Unidos? Le prestaba plata. Alucina cómo eran los gringos. Los gringos le prestaban plata a los alemanes y le decían, uy, Alemania, me debes, págame. No tengo plata, Estados Unidos, no te he dado cuenta que salió mal de la guerra, ya que te pasas, ¿sabes? No, pero si quieres yo te presto. Aguanta, ¿tú me vas a prestar para pagarte? Obvio, con intereses, te puedo prestar. Aparte estoy haciendo así con varios, ¿ah? Con Italia también. Italia estaba reventada económicamente. Italia había sido parte de la Triple Alianza y se pasó a la Triple Entente, la famosa Entente Cordiale. Y en el Tratado de Versalles no le tocó, pero ni un caramelo chupado. Y lo mismo le pasa a Japón. Entonces, esos van a ser los focos en donde Estados Unidos va a invertir dinero y va a buscar ganar ese dinero a futuro. Pero no solamente eso, sino que también va a ser el momento de superproducción.
los gringos van a producir a lo loco, ¿ya? Y los gringos al momento de producir y vender, sí, claro, obviamente, ponen sus productos en Europa, pero el poder adquisitivo de los europeos es prácticamente menos de la mitad de lo que era en la Primera Guerra Mundial. O sea que los gringos están jugando con el crédito, o sea, con el crédito, con la venta a futuro. Eso genera una... Eh, eso genera un riesgo financiero. Ese riesgo financiero tienes que cubrirlo con altos intereses. Si tú vas a prestar plata a alguien que sabes que posiblemente no te puede pagar, pero de todas maneras le has prestado, ese nivel de interés es bien alto. El primer año, el segundo año, el tercer año, de repente te lo pueden pagar. ¿Y qué pasa cuando ya no puede pasar eso? Entonces, tú has hecho inversiones a futuro con esa plata que supuestamente te iban a pagar. Se llama especulación financiera, ¿no? Tú has hecho ya planes a futuro, has invertido en otras bolsas, porque obviamente te van a tener que seguir pagando. El problema es que tú no sabes exactamente si te van a pagar y eso le pasó a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos terminaba como en el aire, era una burbuja económica, nada existía realmente, ¿no? Eso sumado además a la forma en la que se estaba viviendo. Estados Unidos estaba imponiendo mundialmente una forma de vida que a la Unión Soviética le asustaba, ¿no? O sea, desde ese momento ya Estados Unidos quería dominar todo. Y es por eso que va a implementar, y la gente en el mundo, sobre todo en el mundo europeo, la gente va a intentar vivir como lo que está, como el modelo bueno, como el modelo bonito, como el mejor modelo después de la Primera Guerra Mundial que era Estados Unidos. Y lo vendían así, lo vendían como una emergente clase media que compraba, que consumía y que Estados Unidos daba de comer, digamos, ¿no? Estados Unidos producía, pero también tiene que generar un público, tiene que construir un modelo de público que pueda comprar lo que él está, lo que está ofertando. Lo mismo que ha pasado en pandemia, ¿no? Por ejemplo, yo soy una millennial, ¿ya? Y esta pandemia ha sido digamos, una pandemia para generar una demanda en los millennials. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo que tengo que trabajar prácticamente todo el día, ¿no? En diferentes horarios. Antes lo hacía de manera presencial y obviamente los quehaceres domésticos no eran mi fuerte, ¿no? Entonces yo siempre estaba corriendo para acá, corriendo para allá, si había alguien que nos ayudaba en la casa, mi mamá también estaba ahí, entonces... mi mamá me apoyaba con eso, viendo que esté todo bien, ¿no? Que esté todo en orden, pero yo como que de la casa no sabía casi nada, ¿no? Entonces llegó la pandemia y entonces nos tuvieron que encerrar y mi mamá, claro, me ayudaba, pero yo pues era un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, para mí, si a mí me vendían, por ejemplo, ¿sabes qué? Mientras estás trabajando, ¿quieres limpiar tu casa? Perfecto. Entonces, puedes comprarte una aspiradora que yo tengo perros, tengo gato, entonces yo no puedo estar barriendo a cada rato, ¿no? Pero entonces sí, te doy una aspiradora que barra tu casa todo el día. Entonces la tienes limpiecita como a ti te gusta tenerla, pero tienes que pagar por eso. Ya, perfecto. También tengo, ha salido una nueva lavadora que lava, seca, perfuma tu ropa, todo prácticamente te la dobla. Ya, también la compro. Entonces se genera un sistema de vida que está respaldado por una oferta, ¿no? La oferta de, por ejemplo, las cafeteras, estas cafeteras que son extraordinarias, que te hacen tu capuchino, que te hacen tu mocachino, ¿no? Y que tú, antes las comprabas, te ibas a Starbucks, no sé, a cualquier cafetería y las comprabas, tu estilo de vida no va a cambiar, pero ahora la tienes en tu casa, ¿no? Una waflera, no sé, pues, todas estas cosas electrónicas, ese mismo modelo es el modelo que vamos a estar viendo en en los locos años 20. Todos quieren ser como los gringos. Vivir así es vivir bacán. Como ahora, pues, ¿no? Tener todo eso es vivir bacán, ¿no? Tener tu air fryer, por ejemplo, yo, o sea, cocinar alucina. No, eso no es para mí. ¿Qué hago? No tengo tiempo. Quiero comer rápido, pero que tampoco quiero comer chatarra. No quiero, quiero ser healthy, ¿no? Saludable. Entonces, ¿qué hago? Mi air fryer, ahí pongo mis papas fritas, como si estuviera en el Kentucky, como papas congeladas, precocidas, ¿ya? Y ahí estoy ok. Por eso es que van a aparecer publicidades como esta, ¿no? Dice World Highest Standard of Living. There's no way like the American way. O sea, vivir
Nada es mejor que vivir como los norteamericanos, nada es mejor que el modelo, que la forma en que ellos viven. Ahí está, mira, la imagen lo dice todo. El típico carro que debe tener la gente de la clase media, el perrito, infaltable, los dos niños, la ama de casa que está bien producida porque ella prácticamente no hace nada, las máquinas lo hacen por ella, y todo eso significaba la oferta norteamericana y el modelo que la gente debería seguir, de ahí sacaban la plata. El único problema era cómo le iban a pagar los europeos todo eso. Eso originó el crack del 29. El jueves 24 de octubre del 29 se desploma la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York y trae como consecuencia una gran depresión que va del 29 al 33. Hay quiebra de bancos, fábricas, devaluación monetaria, desempleo generalizado. La gente ya no puede mantener ese estilo de vida. Como ya no lo puedo mantener y yo he sacado mis máquinas a plazo, entonces ahora cómo las voy a pagar. Todo clac, 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 se viene como una gran bola de nieve y hay una extensión mundial de la crisis, ¿no? Porque así como países europeos dependían de Estados Unidos, que a Estados Unidos le iba muy bien con eso, también habían países en América como nosotros, porque recuerda que estamos en pleno gobierno de Leguía, como nosotros, que van que van a sufrir esto, ¿no? O sea, es más, que prácticamente todo nuestro capital industrial era norteamericano, ¿no? Entonces ahí van a haber problemas. Por otro lado, también está el antídoto, que es el New Deal, que va del 33 al 39, y en este periodo hemos pasado por el crack. Crack significa algo se rompió. ¿Qué se rompe? El modelo del capitalismo, el modelo clásico de Adam Smith se ha roto, en donde la oferta y la demanda regulan el mercado, ¿no es cierto?, a través de la mano invisible, pero ese modelo ya no vale. ¿Por qué? Porque ha habido una demanda excesiva y eso ha hecho que se rompe el modelo. Al romperse el modelo, entonces hay que buscar lo contrario para poder solucionarlo. Si sigues en lo mismo, no vas a solucionar nada. ¿Cuál es lo contrario? Que el Estado tenga una mayor intervención. Hay una mayor intervención regulatoria del Estado en la economía, la propuesta keynesiana, y el aumento del gasto público en obras. ¿Para qué? Para el mantenimiento de un estado de bienestar. ¿Qué significa esto? Dar bonos no es la mejor opción y tampoco es sostenible en el tiempo, ¿no? Porque eso va a acabar en algún momento y va a generar otros problemas económicos. Así que lo más importante sería generar poder adquisitivo en las personas para que ellas generen a su vez la demanda y la oferta y la demanda vuelvan a equilibrarse. Entonces, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, sí, hay que darle trabajo a la gente, pero ¿en qué le damos trabajo? Tienes que matar dos pájaros de un tiro, pues darle trabajo en algo que luego sea visible y provechoso para todos, no solo para esa persona que está trabajando. Y entonces, por ejemplo, aparecen las construcciones, ¿no? Las obras públicas, avenidas, calles, plazas, ¿no? Hospitales, colegios, que al final van a mover la economía. Ese obrero va a tener dinero para comprar más comida. Esa comida va a generar una mayor demanda en la industria alimentaria. Esa mayor demanda va a hacer que pongan más obreros a trabajar. Esos obreros luego van a salir con plata y van a comprar en otros lugares y así se va a ir dinamizando la economía sin que tú tengas que darle bonos a la gente para que compre y cuando se acabe ya no tenga nada, ¿no? Obviamente también se crea el sistema de seguridad y como una consecuencia de la crisis capitalista aparece los fascismos europeos. Hasta ahí, ¿todo está bien? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Algo no entendiste? ¿Algo no te quedó claro? ¿Todo bien? Bueno, los demócratas liberales son librecambistas, ¿no? Y el librecambismo es justamente el crack del 29. La caída de la bolsa de valores no solamente es un problema es un problema económico, también es un problema político, porque los que defienden el modelo se van a ver como que en la calle, ¿no? Y van a tener que aguantar
que los keynesianos hagan su trabajo, ¿no? Que no les va a gustar, obviamente. Sí, claro, su respuesta es dar trabajo en obras públicas. No, pues, no es populismo. Tienes que entender que es una medida de emergencia, además. No es que ellos van a ser así por siempre. Además, tampoco es populismo, porque lo que estás haciendo es o sea, el tema ahí es el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Darles plata para que estén tranquilos? No, ese no es su objetivo. Tu objetivo es generar poder adquisitivo en ellos. Y eso genera que ellos puedan comprar. Y esa compra va a movilizar ese modelo o sea, que tú has roto, que es el modelo clásico de Adam Smith. Lo que se está buscando es regresar al modelo anterior. Claro que ahora es un nuevo modelo anterior, ¿no? Pero no es populismo para nada, porque populismo sería que tú le des bonos. Eso sería populismo. Pero tú le estás dando trabajo. Y ese trabajo para ti es importante. Porque tú tienes que generar algo que se llama, que el Estado está obligado a hacer. Es su función, generar estado de bienestar. El estado de bienestar es, es esta idea en donde las necesidades públicas básicas deben estar cubiertas. Además, esas obras públicas no es en lo que tú quieras. Esas obras públicas es en lo que la gente necesite. El populismo tendría cabida aquí si esto, lo que se está haciendo, tendría como objetivo la perpetuidad del presidente en el gobierno. Y eso no es así. Es más, la idea era simplemente reconstruir, nada más. Por otro lado está el fascismo europeo, que es una ideología y sistema político de carácter totalitario que surge en Europa tras la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Tras la Primera Guerra Mundial, causas el rechazo del Tratado de Versalles, tanto Alemania como Japón, Italia, entre otros países, van a quedar mal después de la Primera Guerra Mundial y van a iniciar gobiernos nacionales, ¿no? Gobiernos que le permitan reconstruir su identidad nacional. Como causa sobre todo el crack del 29, ¿no? El crack del 29 que hace caer el modelo norteamericano le da la posibilidad sobre todo a los italianos y a los alemanes, a reconstruirse desde dentro, a creer y crear en una industria nacional, porque cuando Estados Unidos mete su plata o cualquier país mete su plata eh, en tu país y tiene problemas, hace lo que hizo Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Una de las medidas del New Deal también es sacar su capital del extranjero. Y no solamente lo va a sacar del Perú, también lo va a sacar de Alemania, también lo va a sacar de Italia. Entonces, ellos consideraron, bueno, si esto va a seguir pasando siempre, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a depender de ellos toda la vida. O sea que si ellos se caen, nosotros también con ellos. No, tenemos que hacer algo por nosotros. Y ese sentimiento nacional romántico que se había fundado en el siglo XIX comienza a cobrar fuerza en la política y en el campo económico comienza a generar industria, ¿no? Nacional, ¿ya? Y a tapar los pequeños huecos que Estados Unidos ya no podía tapar, porque la industria norteamericana seguía funcionando, pero ya no tenía el alcance internacional que tenía antes. Esos huecos de demanda que había dejado Estados Unidos ahora son tapados por estos pequeños focos industriales que poco a poco van a salir de la crisis justamente por eso. La desgracia de Estados Unidos va a ser la bendición de estos países, ¿no? Que a las finales van a salir del hoyo económico. Por otro lado, también entre las características está el totalitarismo, todos los poderes en una sola persona, antiliberalismo, ya lo sabes, anticomunismo también lo sabes. Esto se puede resumir en la idea de que ellos básicamente son nacionalistas, o sea, no quiero formar parte del capital norteamericano porque no quiero que me influya y tampoco quiero formar parte del capital de la Unión Soviética porque no quiero que me influya. O sea, la idea es no depender externamente de nadie. Por otro lado, también tienes en el fascismo italiano, en el año 21, la fundación del Partido Nacional Fascista, y en el 22, los camisas negras realizan su marcha sobre Roma. Los camisas negras son, digamos que la fuerza de choque, el ejército de Benito Mussolini,
¿no? Y finalmente Mussolini es elegido como primer ministro. Durante el gobierno fascista se dan dos elementos importantes: la ley Rocco, que suprime los partidos políticos. Esa es una característica también fascista, ¿no? Que no permite la oposición de los partidos políticos. Ni los fascistas ni los nazis permiten eso, ¿no? Ellos son un solo partido que domina todo, ¿no? Y al que todos deben obedecer. Por otro lado, también está el Concordato de Letrán, que crea el Vaticano. Ya tú sabes que durante el gobierno de Napoleón se dieron territorios para los estados pontificios, ahora se va a crear el Vaticano. Además, además está el nazismo alemán, ¿no? En el año 20 se crea el partido nazi, que es el Partido Obrero, ¿no? En el 23 se da la Paz de Múnich. En el 25 se publica Mein Kampf, ¿no? Mein Kampf, Mi lucha, es el texto de Hitler, en donde él evoca evoca sus ideas, ¿no? Y las plasma. Entre ellas está el pangermanismo, la expansión del espacio vital, ¿no? Esas ideas que buscan la pureza de sangre, la limpieza racial, ¿no? En donde se supone que hay una raza superior a los demás y que esa es la justificación para que Alemania pueda tomar posesión de todos aquellos países, ¿no? Europeos en primera instancia, que ellos dicen que provienen de los alemanes, ¿no? Como su espacio de influencia. Lo primero que quería hacer obviamente Alemania era tener un espacio de influencia alrededor de ellos, hacerse fuerte políticamente, y una vez que se hacía fuerte políticamente se podía ir a una guerra, eso era obvio. Y lo había aprendido desde la Primera Guerra Mundial, porque durante la Primera Guerra Mundial su espacio de influencia era muy pequeño, inclusive tenía pocas colonias, poco respaldo. La idea era generar, como te digo, un radio de acción, y ese radio de acción le permite tener el respaldo para poder ganar rápidamente una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, la limpieza de sangre, los judíos van a tener, para los alemanes, los judíos van a tener, digamos, gran culpa durante la Primera Guerra Mundial, porque ellos van a ser los que financien de cierta manera la Primera Guerra Mundial, y se veía de parte de Alemania como un enemigo, ¿no? Tú has tenido en parte la culpa, porque si no le hubieras dado dinero, porque si no hubieras vendido todo el mal diablo y prestarle a todo el mundo, seguramente ellos no hubieran tenido la posibilidad de mantenerse en la guerra y ahora todo sería lindo y hermoso, ¿no? Además de esto, está el partido nazi, que obtiene la mayoría en el Parlamento, y por supuesto en el 33 el ascenso del mal, la subida de Hitler, y su nombramiento como canciller, ¿no? En el Tercer Reich, que es su gobierno, Hitler no quería oposición, por lo tanto el Reichstag, que es como el Parlamento, va a ser anulado, ¿no? El incendio del Reichstag y la ley habilitante, es decir, que Hitler tendría todos los poderes en su sola persona, ¿no? En el año 33, y las leyes antisemitas de Nuremberg, que justificaban el exterminio judío como parte del plan de expansión nazi, ¿no? En cuanto al estalinismo, recuerda, es la segunda parte, ¿no? Digamos, podríamos decirlo así en términos técnicos, la segunda parte de la revolución. ¿Qué se va a hacer ahora? Claramente se ve en el estalinismo que lo que se buscaba era la industrialización, o sea, llevar a cabo los planes de Lenin, ¿no? Es el régimen dictatorial sobre la Unión Soviética que impulsó la industrialización mediante los planes quinquenales. Y la pregunta sería, ¿qué son los planes quinquenales? Los planes quinquenales son, son los planes a corto plazo, ¿no? Los planes con un objetivo concreto, que sumados daban la industrialización de la Unión Soviética. Al mismo modo que Alemania deberían ser industriales, en el caso de la Unión Soviética más enfocado a las armas. Que ahora no te parezca raro que Rusia tenga un gran poderío militar, no porque tenga armas de esta época, sino porque es una política no solo de gobierno, es una política nacional.
Rusia formaba parte de la Unión Soviética, era la Federación Rusa. Entonces, a partir de ellos, la idea de siempre tener una política bélica importante no es algo de hoy ni de ayer, es algo que viene ya desde el 17, ¿no? Desde 1917. Ahora bien, por otro lado, también es importante entender que si bien la Unión Soviética cumplía con eso de los planes quinquenales, no hay que confundirlo con la industrialización alemana, que si bien es cierto, los alemanes también antes de la Segunda Guerra Mundial tenían una gran industria de las armas, una gran industria del acero, todo bien por ahí. El único tema con eso es que en Alemania no solo se hace eso, ¿no? En Alemania la industria también es algo mucho más comercial. Por ejemplo, aparecen marcas como Adidas durante la Primera Guerra Mundial y se desarrolla en el periodo entre guerras. Marcas como Gillette, que es la marca esta de rasuradoras, ¿no?, para hombres. Bueno, mujeres también utilizan ahora, ¿no? También están marcas de automóviles, ¿no?, que se van a vender al mundo como pan caliente, y marcas tanto de lujo, expenses, como algunas marcas mucho más accesibles, como por ejemplo el caso de Porsche. Porsche es una marca alemana de alta gama en cuanto a la automovilística, y también está su gama baja, que es Volkswagen, ¿no?, que va a tener una participación importante no solamente en la economía alemana, sino también en parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando se lleven soldados al frente de batalla, en el caso de Francia, ¿no?, en el caso del frente francés. Bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro? A ver. Los planes quinquenales son los planes a corto plazo que tienen como objetivo, y la suma de ellos tienen como objetivo el desarrollo de la industria armamentista de la Unión Soviética, ¿no? El falangismo es una forma de totalitarismo, pero española, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Un gobierno militarizado que busca el control completo del Estado, ¿no? Es lo mismo, pero en España. Ujú. No lo han puesto en la diapositiva porque me imagino que ya sería demasiado. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que como producto de los fascismos europeos aparece la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, y era la idea de expandirse, ¿no? Hay países que se han industrializado y se quieren expandir, como por ejemplo Alemania, Italia y Japón, que son las tres niñas lloronas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque si bien es cierto, son los que peor han salido, y son los que durante este periodo fascista se han metido, como decir, en su cubil felino, y ahí han comenzado a hacer su industria, ahora tienen plata, y esa industria, para que se mantenga, sea sostenible, ¿qué tiene que ser? Tiene que tener un mercado de respuesta. Ese mercado internacional de respuesta no lo puedes en ese momento, digamos, adquirir solamente hablando bonito. ¿Tú crees que Estados Unidos va a soltar su mercado? No lo va a soltar. Y la Unión Soviética también se está expandiendo. Y además, son movimientos que odian los fascistas, porque los fascistas son muy nacionales. Entonces, que alguien o sea, ellos influir a otros, sí, ¿no? Que ellos consideren que son inferiores, pero de ahí que a ellos los influyan, eso era imposible. Y el liberalismo y el socialismo son eso, son ideologías de influencia que buscan expandir tanto el capital norteamericano como el capital de la Unión Soviética desde el principio. Entonces, por eso son los fascistas antiliberales y anticomunistas. Eso está muy claro. El tema ahora es que para poder sostenerse y evitar que los comunistas y que los capitalistas puedan absorberlos, la única forma es expandirse. Pero ¿cómo controlar el mercado? ¿Cómo controlar el mundo pasando por encima de estos dos?
la única forma es haciendo una guerra mundial. Y eso Alemania lo sabía perfectamente, por eso durante el fascismo, durante el periodo nazi, se está desarrollando tanto en la industria pesada como en la otra industria de demanda común que habíamos estado viendo hace un momento, ¿no? Bien, entonces la Segunda Guerra Mundial aparecen dos bloques, ¿no? Dos bloques. El bloque del eje, que es el bloque Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia, Japón, y el bloque de los aliados, Francia, Gran Bretaña, y mira qué ironía del destino, los enemigos actuales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, ellos van a ser enemigos ya después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, un periodo en donde Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos, pujaban entre ellos para ver quién iba a dominar el mundo, ¿no? En algún momento se creyó que tal vez eso se podía evitar, que tal vez Estados Unidos y la Unión Soviética podían llegar a un buen acuerdo, cada quien en un pedacito del mundo, toma a ti te voy a repartir esto y yo me quedo con lo mío. Desde ahí venía la idea de la Unión Soviética y de Estados Unidos de creer que, esto me pertenece, esto es mío, como lo que pasa ahora con Ucrania, ¿no? No, Ucrania le pertenece a Rusia, ¿pero por qué? No, porque formaba parte de la Unión Soviética. Está bien, pero es así hace 30 años. Desde ahí viene la idea, ¿no? De que el mundo está dividido. Así que a mí no me vengan con que ahora te quieres ir para otro lado, ¿ah? Porque tú, Ucrania, ¿quieres qué cosa? Tú Ucrania, quieres estar en la OTAN, ¿no? Pero yo te voy a demostrar ahora que la OTAN no es para nada la Unión Soviética, que la OTAN es algo diferente, está en el otro bloque, ¿no? Entonces, desde este momento ya los bloques comienzan a formarse, ¿no? Estos bloques que van a generar influencia en todo el mundo. Ahorita vamos a ver eso. En cuanto a las causas, está la política expansionista del eje, te lo dije, quieren mantener su dominio comercial, económico en el mundo, y para eso deben posicionarse, y obviamente en la guerra es lo más factible para ellos. El revanchismo alemán del Tratado de Versalles, ya sabes que quedó todo reventado, sin ejército, sin plata, sin armas, sin nada. Y el fracaso de Sociedad de Naciones, que era el organismo que buscaba velar por la paz mundial, que se suponía que debería ser todo sin invasión, sin influencia, pero no logró nada, como ha fracasado. Ahora no, vamos a una guerra mundial porque no hay nadie que nos detenga, ¿no? En cuanto al eje, tú sabes que el primero que golpea siempre es Alemania. Alemania siempre golpea y a él siempre lo chancan, ¿no? Alemania quería una guerra rápida, un Blitzkrieg como ya lo habíamos visto, un Blitzkrieg como ya lo habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, solo que ahora va a tomar sus precauciones, entre comillas, ¿no? Ya no va a ir de frente al bloque occidental, sino va a intentar cerrar el frente oriental, que sería el frente de la Unión Soviética. Mira los países, ¿ah? Acá está, mira, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, todos esos países chiquititos que estaban acá, esos que tú ves en rosadito, esos países formaban parte de la Unión Soviética. No pienses que la Unión Soviética es Rusia. Rusia es la federación, o sea, es el centro, sí es el corazón. Pero todos los países que están de rosadito forman parte de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque son países que están influenciados por el modelo económico de la Unión Soviética, ¿no? O sea, no son capitalistas, pues, ¿ya? No son capitalistas. Bien, entonces, en este caso, Alemania lo primero que hace es tratar de cerrar este frente. Pero ¿cómo cerrar el frente? No me voy a ir por acá, ¿no? Porque mira todo lo que tendría que cerrar. Alemania dice, ese es el tapón. Polonia es el tapón. Polonia que está muy cerquita de Ucrania, chiquitito, y nomás está al costadito. Ese es el tapón. Voy a cerrarlo, pero para eso tengo que invadir. Alemania invade Polonia, pero hace un pacto con la Unión Soviética. Unión Soviética, no creas que, porque tú de repente vas a creer que yo por meterme a Polonia, yo te quiero pegar a ti. No, eso es mentira. Yo ya he cambiado, ya soy una Alemania diferente, ya me he renovado, soy Alemania 2.0, ya no soy la de antes, ya no soy belicosa. Entonces la Unión Soviética lo mira, sí, sí, para que veas que realmente he cambiado, para que veas que me he rehabilitado, para que veas que he entrado a clamor del barrio, para que veas que soy de Centro Victoria, ya no consumo esas cosas, ahora, eh,
Ahora, yo te prometo que no te voy a invadir. Es más, hay que firmar un tratado de no agresión para que tú tengas, o sea, yo te entiendo, o sea, yo soy una mala persona, estoy en la mala vida, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿no? Cambiando mis llaveritos, ¿no? Yo te entiendo. Así que por eso te vamos a vamos a firmar un documento y ese documento se llamaba el Tratado de Ribbentrop-Molotov, ¿no? El Tratado Ribbentrop-Molotov, que es el tratado en donde se supone que no se van a agredir, ¿no? Que solamente es Polonia. Pero ¿por qué quieres meterte a Polonia, Cholita? Porque no te entiendo. No, es que sí, los polacos me caen mal. Mira, yo me voy a quedar con Polonia de Occidente y tú te quedas con Polonia de Oriente. ¿Y por qué no te, para que veas que yo realmente estoy cambiando? O sea, para que veas que yo soy sincera, ¿no? Entonces ya, perfecto, la idea era dividirse, pero la Unión Soviética ya sabía perfectamente que esa vaina no iba por ahí, que después Alemania los iba a atacar. Además, el gran desplazamiento armamentista de Alemania sobre Polonia era impresionante. O sea, eso no era solamente para atacar Polonia. Polonia salió todavía con su ejército del siglo XIX, con caballos, con su casco de acero, ¿no? Y los alemanes venían con sus panzers alemanes, esos tanques blindados, que solamente el único punto ciego que tenían era la parte de abajo, ¿no? Era el único, después todo estaba blindado, o sea, tú, como Terminator, como los Transformers, pasaba por ahí, no le pasaba nada a ellos, ¿no? Podían caer 1000 balas y no le pasaba nada. Y por supuesto, la Weimar, ¿no? Su gran ejército que había formado durante el fascismo, altamente nacionalistas, porque Hitler lo había propuesto así que digamos que los alemanes eran algo para dar miedo. Entonces, bueno, a la Unión Soviética avisa inmediatamente a Inglaterra y Francia, Cholita, Francia, amiga, escúchame, ¿qué? Escúchame, me acaba de llamar Alemania. No, que tú eres una desgraciada, Rusia te pasa, escucha, pero ¿vas a escuchar o no? Ya. Yo no es que, ya, yo sí, efectivamente yo firmó el tratado para que después, te lo digo para que después no te enteres por terceras personas, pues, ¿no? Sí, efectivamente, yo he firmado, pues ya. Yo he firmado, pero yo quiero que quede claro que yo con ellos no quiero nada, o sea que, pucha, solamente lo he hecho para ganar tiempo, pues, manjas, o sea, nada más. Pero les aviso que va a haber una Segunda Guerra Mundial. Sí que hay veces las chicas de Estados Unidos e Inglaterra que ya se viene pronto. Entonces, es por eso que va a haber una alerta y va a haber un bloqueo de Alemania en Francia. Alemania, inmediatamente de tener Polonia, ya tiene la mitad de Polonia, entra a Francia, Francia resiste, se divide en dos, Francia del Sur, que es la Francia de Vichy, la Francia entreguista, la que va a apoyar a Alemania, y la Francia del Norte, que es la Francia de Charles de Gaulle, ¿no es cierto? Que es la Francia que va a aguantar la guerra y que va a ser el lugar por donde después desembarquen, ¿no? Que en el norte, en Normandía, desembarquen la ayuda de Occidente, ¿no? Ahora bien, se invade Polonia, se invade Francia en el 40, se quedan con la mitad de Francia, hacen un ataque, los alemanes hacen un ataque aéreo a Inglaterra en el 40, también golpeándola, y por supuesto van a romper lo que dijeron, ¿no es cierto? Eso era obvio, van a romper el tratado Ribbentrop-Molotov y van a realizar la operación Barbarroja e invadir la Unión Soviética. Es más, van a llegar hasta Stalingrado, claro, sin tomarla, pero van a llegar hasta Stalingrado. Los alemanes tienen la mitad de Polonia, la mitad de Francia, han golpeado Gran Bretaña, se han metido a la Unión Soviética, prácticamente son los dueños del mundo. Hasta que a Japón, su aliado, su pequeño aliado, se le ocurre y dice, ah, bueno, Alemania tiene dominando todo, yo también voy a ayudarla, pues voy a dominar el frente del Pacífico. Y así ataca la base aeronaval de Pearl Harbor, la base norteamericana, donde supuestamente los gringos no tenían nada. Ellos dijeron, ay, ¿cómo es posible que los japoneses se meten acá? Son unos desgraciados malditos. Se han metido pero yo no tengo nada que ver, yo no quiero ir a la guerra. Bueno, yo no quería ir a la guerra, pero como ellos me han golpeado a mí, yo tengo que responder, yo me tengo que defender. Así que yo voy a entrar a la Primera Guerra Mundial. Craso error de Japón. Si no hubiera golpeado, tal vez Estados Unidos hubiera retrasado. Tampoco te digo que no iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Porque algo tiene que sacar y tiene que esperar el momento adecuado, ¿no? Pero los japoneses eran muy débiles, pues, ¿no? Para golpear a Estados Unidos. Claro que tampoco es tan, ¿no? Que los japoneses son tan inferiores, ¿no? No es como ves en las películas, como ves en Pearl Harbor, ¿no? En la película en donde los gringos con un avioncito, ¿no? Tom Cruise con un avioncito se derrumba a 50 aviones japoneses. No, tampoco, pues. Tampoco.
Pero sí, el poderío norteamericano es mucho más fuerte que el japonés, aunque tecnológicamente Japón era más poderoso. Em, en cuanto a la ofensiva de los aliados, ha despertado al monstruo y ahora le van a dar una cucharadita de su propio chocolate a Japón, que es derrotado en la batalla de Mar Coral y Midway, ¿no? Y también eso va a permitir la soltura de la Unión Soviética y van a derrotar a los nazis en Stalingrado, los van a hacer retroceder desde la Unión Soviética hasta Alemania en 1943. Allí ya se fundió todo, acaba de perder, Alemania acaba de perder, o sea, acaba de tener una gran pérdida en la Unión Soviética, prácticamente el frente oriental ya se hundió, ahora el frente occidental está a medias, Estados Unidos se ha metido a la guerra y eso va a ocasionar que llegue la fase final con la operación Overlord o también conocida como el Día D, ¿no? En donde las tropas norteamericanas van a desembarcar en el norte de Francia, van a dar un gran golpe a Alemania y las conferencias de Yalta y Potsdam, en donde el mundo se va a dividir, ¿no? En Yalta vamos a ver la división de Alemania y en Potsdam la división del mundo en dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a Japón, está el bombardeo atómico sobre Japón en el año 45 y hay que darnos cuenta que este bombardeo es un bombardeo estratégico, ¿no? Porque Estados Unidos invade dos ciudades importantes industrialmente en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Son dos ciudades que generan un hongo, es un golpe nuclear, ¿no? Generan un hongo extremo que pulveriza todo lo que ve en un radio amplio, ¿no? Y finalmente Japón queda disminuida en su sistema industrial, más eh, no va a quedar anulada, ¿no? Pero sí va a quedar muy disminuida. Era obviamente también matar a los pájaros de un tiro, ¿no? Porque Estados Unidos ya veía con un poco de recelo el avance tecnológico de Japón desde la era Meiji en 1905. Entonces habían avanzado mucho y era un problema. Así que mejor había que destruirlo y qué mejor pretexto que durante la guerra, ¿no? Por eso no dispara sobre Tokio, ¿no? Básicamente dispara sobre sus bases industriales, ¿no? Por otro lado, también en consecuencia están los juicios de Nuremberg entre el año 45 y el año 46 y los de Tokio entre el 46 y el 48. Son juicios de lesa humanidad, ¿no? Son juicios que ven casos de asesinatos masivos, ¿no? Como el caso en los juicios de Nuremberg, el caso de los campos de concentración alemanes, ¿no? Los alemanes en esta idea la limpieza de sangre, la pureza de sangre, donde los judíos no deberían existir, o sea, para los alemanes también los judíos eran como una piedra en el zapato, como una pulga en la oreja, ¿no? Porque en su proyecto de que ellos deben dominar y que deben estar justificados porque son superiores al resto, porque ellos deben porque ellos son el origen de la raza europea. Entonces, en ese sentido, en esa vía, los judíos malogran todo, pues, porque los judíos, la idea es que no se combinen entre ellos, esa es la idea, ¿no? Pero los judíos descontrolan eso, pues, ¿no? Porque porque no existe un lugar en donde nosotros podamos destruirlo, o sea, los alemanes puedan destruirlos por completo. Si no tienen territorio, no importa, no tenemos territorio, pero estamos por todos lados. Es como pelear con un fantasma, ¿no? Puedes encontrar judíos portugueses, puedes encontrar judíos franceses, judíos españoles, ¿no? En América también puedes encontrar. Entonces la idea era, si no puedo ir a buscarlos, los reúno en un solo lugar, pues, ¿no? Y así, por ejemplo, la industria del cine alemana porque en ese momento la televisión, pues no, digamos que no tiene gran proyección, pero sí la industria del cine alemana, los cortos alemanes van a ayudar a esto, ¿no? Muchas veces los alemanes van a utilizar los cortometrajes para poder hacer como pequeñas propagandas, como pequeños comerciales en donde les ofrezcan a los judíos escapar de la guerra, ¿no? Entonces, llevarlos a lugares de recreo cerca de los Alpes o lugares de recreo muy lejos de las ciudades para que estén fuera de la guerra.
¿no? Y pagaban por eso, finalmente muchos de ellos. No es la única forma, ¿no? Pero en algunos casos muchos tomaban esos trenes, ¿no? Que iban a esas zonas que estaban supuestamente liberadas y finalmente terminaban siendo campos de concentración, ¿no? Que al principio te mataban disparándote, ¿no? Y obviamente sacaban siempre el personal que podían necesitar, ¿no? Por ejemplo, si habían mujeres que sabían coser, bordar, cocinar o algo, entonces era para mantener la alimentación del ejército nazi. Hombres que sean herreros, que tengan algún oficio, ¿no? Y los que no, y los niños muertos, o sea, disparando. Era una cuestión un poco lenta y también un poco, no era muy funcional matarlos así a disparos, ¿no? Era como lento, era poco orgánico, ¿no? Por eso se decide las duchas calientes, ¿no? O sea, ya bueno, separamos de lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Entonces ustedes van a ir a las duchas y van a darse una ducha, ya, ¿no? Porque no empiecen a gritar desde el principio. Dan una ducha y cuando los meten le echan anfa y los queman a todos. Era un poquito, eh, para ellos como desperdiciar, ¿no? Porque salían todos quemaditos, ya no se podía utilizar nada. Después se va a utilizar gas, ¿no? Cámaras de gas para matar muchas más personas en mucho menos tiempo y aprovechar su piel para hacer carteras, para hacer zapatos, para hacer maletas, o sus dientes para hacer joyas, o sus huesos para hacer relojes, o para hacer algún utensilio que necesitaran, ¿no? Y aprovechar también eso, ¿no? Por otro lado, también están los juicios de Tokio, también habían campos de concentración en Japón y también existían, bueno, se le culpó a Japón y Alemania, pero también habían campos de concentración en Estados Unidos. El Perú, por ejemplo, fue uno de los países que se adhirió a esto, ¿no? Estados Unidos le pidió a todos sus países aliados que hicieran purga y que sacaran a los alemanes y que sacaran a los japoneses eh, de sus territorios para llevarlos a Estados Unidos, ¿no? En campos de concentración, pero muchos de ellos dijeron, no, oye, sabes que yo no me meto en esa vaina. El Perú sí, ¿eh? El Perú inclusive para esos campos de concentración hizo purga de alemanes, de japoneses en lo que ahora es la Avenida Grau. Ahí había un montón de japoneses, los purgaron a los pobres, los se tuvieron que ir a las haciendas de la costa norte, ¿no? Para esconderse por ahí. Algunos también ya estaban ahí hace mucho tiempo, pero en Lima se desaparecieron por un buen tiempo. Algunos alemanes que sufrieron con estas guerras mundiales, como Max Zulle, por ejemplo, ¿no? Que también fue sacado del país, ¿no? Y eso, ¿no? Eso, hay problemas con eso. Por otro lado, también el establecimiento de la ONU, que busca velar por la paz mundial en 1945, que va a reemplazar a la Sociedad de Naciones. Y por supuesto, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya no va a volver a ser lo mismo, el mundo va a estar dividido, es un mundo bipolar, en donde hay una confrontación geopolítica global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que básicamente divide el mundo en dos grandes bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista, como lo conocemos nosotros, ¿no? En características hay un antagonismo ideológico, obviamente, mientras que uno es la apertura de mercado, la otra posición es un cierre del mercado hacia adentro, el control completo de la política por parte del Estado, mientras que en el otro caso no, en el otro caso hay más apertura, hay lo que se conoce como el liberalismo, el librecambismo, mientras que en la Unión Soviética todo es hacia adentro. Por otro lado, también surgen los bloques militares y ahí está la famosa OTAN, ¿no? De la que han estado hablando ayer todo el día. Y por supuesto la carrera armamentista, ¿no? Si tú quieres pelear con alguien y ser el más fuerte del mundo, y se puede venir, si has pasado por una guerra mundial, se puede venir otra, entonces tienes que armarte hasta los dientes. La idea es que ninguno de los dos han dejado, desde la Guerra Fría, ninguno de los dos han dejado de armarse militarmente. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. El tema es que la Unión Soviética ha seguido fabricando en buena cuenta una gran cantidad de armas, ¿no? Y las ha seguido vendiendo, mientras que los Estados Unidos ha dedicado su producción a otras cosas, ¿no? A demandas mucho más urbanas, demandas mucho más, digamos, corrientes, ¿no? Más que demandas de armas en guerra, ¿no? Por otro lado, también
En cuanto al origen, se inicia durante las conferencias de Yalta y Potsdam, que habíamos hablado, habíamos conversado de que en el caso de la última, por ejemplo, ya se había definido, el mundo va a ser así, se va a dividir en estos dos bloques y estos dos nosotros somos los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y bueno, en el caso de Yalta, no solamente está la división de Alemania, sino también la división de Corea, ¿no? En Corea del Norte y Corea del Sur. Por otro lado, también está el bloque capitalista y el bloque socialista, que tienen varias diferencias. La primera diferencia es el programa económico, ¿no? Que van a seguir. Los programas económicos que siguen tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos son programas de apoyo económico a países tanto de Europa Occidental y Oriental como de otros lados del mundo. ¿Y para qué se hace esto? Se hace para que tú tengas influencia sobre ellos, ¿no? Y obviamente el que tenga más influencia va a ganar la Guerra Fría, porque esa era la idea, que no es que por siempre y para siempre, aunque en algún momento se pensó, pero la idea desde el principio no era que desde siempre y para siempre estuvieran gobernando como hermanitos, cada quien espalda con espalda. Esa no era la idea, ¿no? La idea era que alguien tenía que ganar. Era una guerra aparte, entonces se llama Guerra Fría, que no implica la intervención de ellos militarmente, porque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se van a pelear militarmente, su pelea va a ser indirecta. Pero sí hay otros momentos en donde ellos están peleando claramente, como por ejemplo en la carrera espacial, en la carrera armamentista, no, están peleando. Por otro lado, recuerda, entre los planes económicos de Estados Unidos, el más importante es el Plan Marshall. El Plan Marshall es el plan de reactivación económica para los países de Europa Occidental, ¿no? Esos países que han quedado mal después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos les inyectaría dinero para que puedan levantar su economía. Qué buenos los gringos, profe. Los gringos quieren ayudar a estos países. La respuesta es no. Primero, que tienen que pagar altos intereses. Y segundo, que la idea es que ellos tengan poder adquisitivo, mismo New Deal, pues, ¿no? Que ellos tengan poder adquisitivo para que luego le puedan comprar los productos ofertados por los gringos y de esa manera Estados Unidos puede influenciar sobre ellos. Ahora, no solamente es el plan Marshall, también está el plan Alianza para el Progreso, el plan DOSH, por ejemplo, ¿no? El plan DOSH, Estados Unidos lo direcciona a su archienemigo Japón, sí, a ese Japón que golpeó con sus dos bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le va a inyectar plata. ¿Pero plata en qué le va a inyectar? Le va a inyectar plata en la industria automovilística. Y ahí casas comerciales automovilísticas como Mitsui, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, esas casas van a ser financiadas por Estados Unidos, que luego con su tecnología, con la tecnología de estas casas se van a repotenciar empresas, marcas norteamericanas como por ejemplo Chevrolet, Ford, entre otras, ¿no? En el programa militar se encuentra la OTAN. La OTAN es el programa que dota de armas, ¿no? A todos los que están en el bloque de los Estados Unidos. Ah, es el bloque, es la pandilla, digamos, ¿no? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo militarmente? Por si invade la Unión Soviética. Yo, ya, es el OTAN, ¿cierto? Es la pandilla de los Estados Unidos, ¿no? Es como los injertos, ya, ellos son, ¿no? Si hay un problema, si alguien hace chongo, como si fuera una liga, ¿no? Si alguien hace chongo a uno, todo el mundo se mete. Así es, todo el mundo se mete. Y el tema de las armas pues está pululando entre ellos, ¿no? Por otro lado también está el bloque socialista y en este bloque hay un programa económico que es el programa de la Comecon, que va a reactivar económicamente a los países de Europa Oriental, es decir, aquellos que son los países de la Unión Soviética, pues, ¿no? Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Todos los que están alrededor. Y por otro lado también está el programa militar que para Estados Unidos era la OTAN, pero para el bloque socialista es el Pacto de Varsovia. Ahora tiene otro nombre, es la OTSC, creo, que es, digamos, lo mismo, ¿no? Pero ya tú sabes que la Unión Soviética ya no existe y después de su desaparición pues van a cambiar algunos nombres, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Si bien es cierto la Unión Soviética técnicamente se desintegra en el 91, Rusia ha querido mantener esta idea de influencia, ¿no? Por otro lado, también está la carrera espacial, en donde la Unión Soviética en el año 57 logra lanzar el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik 1, ¿no? Aquí podemos ver el encuentro del Apolo y el Soyuz. Soyuz, no el que te lleva Chincha, por si acaso. El Soyuz, que es el satélite soviético, ¿no? Los elementos más famosos de la guerra espacial fueron el vuelo de la perrita Laika, ¿recuerdas? El primer ser vivo en orbitar el espacio, bueno, la Tierra.
Y luego está el vuelo de Yuri Gagarin, ¿no? Al espacio, primer hombre en el espacio, y el vuelo del Apolo 11, ¿no? Que logra llegar a la Luna con Neil Armstrong en el 21 del año 69, 21 de julio del 69, ¿no? Ahora bien, ¿qué cosas hay dentro de qué cosas hay dentro de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es un periodo en donde Estados Unidos y la Unión Soviética van a pelear por dominar el mundo y van a pasar diferentes cosas. Profesora, la Unión Soviética, la Guerra Fría, ¿de qué periodo va? Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 91 que se desintegra la URSS, o sea, del 45 al 91 todo lo que pasa en el 49, la década de los 70, en los 50, que es la guerra, la revolución cubana, la revolución china, la revolución cubana, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, todos esos son fechas que están entre este intervalo, por lo tanto son parte de la Guerra Fría, igual que la descolonización, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que, algo que quieras preguntar? ¿Qué están poniendo acá? Ucrania quería poner misiles en su territorio apuntando a Rusia. Dice, se veía increíble. Dice, cámaras de gas. Judíos en 1940 después de ir a un extraño retiro ofrecido por el señor de bigote chistoso. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Ya, el estilo japonés es el mejor, dice. Ya, ¿todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna que se quedó claro? Ojo que todavía recién vamos a entrar a ver lo del bloque soviético, la influencia, la Unión Soviética, su desintegración, el muro de Berlín. Pero por lo pronto todo está bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro? Por favor, dímelo, dedito arriba si todo está bien o preguntas en el chat. No sé, tú dime. Mm, digamos que son aliadas, ¿no? Naomi, son aliadas. Sí, son aliadas. No es que tiene una influencia directa, pero ambas son parte del bloque capitalista, pues, ¿no? Porque obviamente la ONU fue creada, direccionada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la ONU dice, ay, no se peleen, no peleen, por favor. No, encima de mí no. Yo ya he dicho ya, paz, peace and love, all day, peace and love, ¿no? Entonces, le hace como el guiño a la OTAN, 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 cálmate, cálmate, no pelees. Pero obviamente hay una relación, ¿no? Eh, de origen, digamos, ¿no? No es que está influenciando, pero digamos que si se desata algo, obviamente la ONU va a estar a favor de su propio bloque, ¿no? O sea, es que es verdad, como si fuera una pelea de pandilleros, ¿no? Y ponen el árbitro o ponen el policía y el policía es el tío de uno de un bando. Entonces es lo mismo, pues, ¿no? Obviamente va a jalar para este, pues, ¿no? Eso es obvio. Los gringos se saben todas, joven, todas se las saben. Un Brasil versus Perú dice. Eh, acuérdate de mí, ¿ah? Acuérdate de mí. Estados Unidos, por el momento no va a entrar. Si la guerra se extiende, Estados Unidos no va a entrar. Estados Unidos va a dejar que se me echen ahí. El primero en entrar va a ser Francia, Alemania. No, Francia que ya está metido un poco, ¿no? Porque los franceses están actuando de árbitros, ¿no? Ya, por favor, calma, calma, calma. Bien, que están queriendo meter su cuchara por ahí, ¿no? Ahora los que más van a sufrir, y por eso podrían. No, tampoco, porque esto de acá, Álvaro, podría ser un pretexto, ¿no? Pero este pretexto tendría que ocurrir ya, pues, cuando los demás, digamos, estén bien cansados, ¿no? O sea, como que estén bien cansados, porque siempre he hecho lo mismo. Sí, muy débil Biden, ¿no? Biden, aunque a los gringos les importa tres cuernos lo que les pase a los demás. Ellos lo que quieren es sus beneficios, como todos, como todos. Ahora, el problema va a venir
que si los franceses se ponen muy malcriaditos, el gas viene de Rusia. El gas que tienen ellos, están en pleno invierno. El gas que tienen ellos, que se va por toda Europa, ¿no? Sobre todo por Francia, viene de Rusia. Si los rusos le congelan esa vaina, se congelan los franceses porque están en pleno invierno. Imagínate. ¿Cuánto vendría la electricidad? Se subiría como la espuma, por supuesto. Dice, Pedro Castillo ya dijo que no seas loco, no seas loco, que apoyará a Rusia, dice. Profe, sí, en sí, ¿cuál es la definición de guerra mundial? La guerra mundial es una guerra por dominar el mundo, pues hay un bloque, hay un grupo de países que se quiere extender y quiere dominar el mundo. Ahora, a ese grupo se le enfrenta a otro. Ya no solamente es una guerra en un pedacito ya como ahora, ¿no? Rusia con Ucrania, ya, eso no es una guerra mundial, es una guerra entre dos países, pero si se mete Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, las principales potencias, ya estamos frente a una guerra mundial. Esa es la definición, ¿no? Es una guerra por dominio de grandes espacios de influencia, en donde no existe dos países, existen 4, 5, 6 países, potencias pegándose entre ellos. Ucrania no quiere irse de la OTAN, o sea, lo que ocurre es que lo que Rusia no quiere es que la OTAN esté presente. Ahora vamos a ver eso en un mapa. Si la OTAN está en Ucrania, pertenece a la OTAN, quiere decir que un pedacito de la semilla de Occidente, ¡pac!, está insertándose en el espacio de influencia, entre comillas, de la Unión Soviética. ¿Eso qué significa? Que están avanzando hacia allá, pues. O sea, Ucrania como aliado de los occidentales, lo que los rusos han tomado como una afrenta, ¿no? Claro que ya no existe la Unión Soviética, pero existen zonas de influencia. Rusia todavía se cree el chongo de hace 30 años, ¿no? Que, ay, no, 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 no. Ucrania es mío. No, 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 nadie se puede meter acá. Esa es la idea. Ujú. ¿Tú te imaginas qué significaría, por ejemplo, que la Unión Soviética meta su ejército, por decirte, ¿no? En México. ¿Ya qué significa eso para los gringos? ¿Qué significaría eso para los gringos? O que ponga bases de la OTSC ahí en México. Se está filtrando ahí, está germinando la semilla del mal. Ya, eso, a eso se refiere. Peligro, danger. Sí. Listo, vamos con la descolonización. ¿Qué entiendes tú por descolonización? A ver, ay. Ya, claro, la pérdida de las colonias, ¿no? La pérdida de poder de las potencias mundiales sobre los países menos desarrollados, ¿no? Es un proceso de desintegración de los imperios coloniales y la formación de estados independientes, ¿no? Como causa el debilitamiento de las potencias coloniales, tanto Inglaterra como Francia, que son las que más colonias tienen, han quedado mal después de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto no están en el bloque de los perdedores, pero también son débiles ahora. Para que poder mantener una colonia hay que tener plata para el desarrollo de la salud, para la educación, y eso era sostenido básicamente por el trabajo de las propias colonias. Sin embargo, han surgido movimientos nacionalistas que se niegan a seguir manteniendo una relación de dependencia con estos imperios. Por lo tanto, ya
se niegan a hacer su mano de obra, se niegan a trabajar para ellos, ¿no? Entonces se niegan a hacer su mercado y ya no sale tan a cuenta, ¿no? Ahora también que a Estados Unidos y la Unión Soviética esta idea les conviene, ¿no? Porque esos espacios ahora quedarán libres para poder ser influenciados por ellos y el que más fichas haya o el que más colonias haya juntado, el que más territorios tenga a su favor, pues ganará la Guerra Fría. Por eso están metidos también ahí. Por otro lado está el caso de la India, donde los líderes Mohandas Gandhi y Pandit Nehru van a ser los elementos importantes, ¿no? En el caso de Mahatma Gandhi, recuerda, va a llevar a cabo la famosa resistencia pacífica. La idea era golpear a Inglaterra sin tener que hacer una guerra. Eso quiere decir, por ejemplo, dejar de trabajar para ellos, dejar de consumir lo que venden, dejar de ser el mercado que ellos estaban buscando. Una vez que se desanimen de ti, entonces te van a dejar ir. Mahatma Gandhi va a liberar la India va a ser dividida, se le va a anexar a la India un territorio que es el de Pakistán, porque Inglaterra puso condiciones. Una de ellas era, uno, que la India siga teniendo relaciones comerciales con ellos, de repente no de subordinación, pero sí que la India le siga vendiendo suministros, ¿no? Ya no como prácticamente tu chivolo que te ha obligado a algo, sino que la India sea ahora par con Inglaterra y no deje de venderle la materia prima. Eso por un lado. Ahora, al precio que los indios quieran, ¿no? Uno. Dos, el tema de crear el espacio pakistaní, o sea, que la India sea libre, pero que exista un espacio de Pakistán para los musulmanes. El problema es que los musulmanes también están divididos. La India acepta, ¿no? Va a ser la India y Pakistán, pero Pakistán a su vez se va a tener que dividir en dos, porque justamente por dejar a todos los musulmanes juntos, matan a Mahatma Gandhi, que no quería la violencia, pero te matan de un balazo en el corazón, y la idea era que los musulmanes no soportaban estar todos juntos, ¿no? Hay musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, para dividirlos religiosamente también ese territorio de Pakistán se divide, ¿no es cierto? Y ya no va a ser solamente un país que era la India, van a ser tres, la India, Pakistán y Bangladesh. ¿No es cierto? Tres países diferenciados no solamente por el territorio, sino también por la religión. Porque si bien es cierto, se aceptó que la India y Pakistán se dividieran, porque en la India quedaba la mayoría hindú y en Pakistán la mayoría musulmana. Luego Pakistán se divide por el tema religioso que te he comentado, ¿no? Por otro lado, también está Indochina, y en Indochina el líder Ho Chi Minh, que tiene su movimiento, el Viet Minh, que se libera de Francia en 1954 durante la Conferencia de Ginebra, y finalmente está el movimiento no alineado con la conferencia de Bandung, en donde hay países que no quieren estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética y se declaran libres. Por otro lado, también está la Revolución China, y cuando hablamos de la Revolución China, decimos que la causa es el dominio del imperialismo, principalmente británico, que se había metido muy fuertemente a sacar opio de China, a comercializarlo, pero habían comerciantes chinos, la burguesía china, que quería el espacio para ellos y sacaron a los ingleses. Por eso fueron apoyados por Sun Yat-sen en el año 12, sacaron a los ingleses, sacaron al gobierno chino, al gobierno imperial, y crearon una nueva forma de gobierno libre, ¿no? Donde Chiang Kai-shek en el 26 unifica todo China, pero esa idea no le gustaba a Mao, porque Mao reconocía una China que no era un solo bloque, sino que tradicionalmente, culturalmente provenían de diferentes regiones. Y así, por ejemplo, tienen diferente lengua, como el chino mandarín, el chino cantonés, el chino pequinés, lo que no estaba respetando la idea de Chiang. Por eso se van a un enfrentamiento llamado la Larga Marcha del 34 al 35, en donde Mao y Chiang están enfrentándose. Esto quería ser aprovechado por los japoneses, que finalmente invaden, pero Chiang y Mao se van a juntar y los van a sacar, ¿no es cierto? Dos fases para la Revolución China. La primera, tras la Segunda Guerra Mundial, Chiang Kai-shek es derrotado por Mao Zedong y se va a la isla de Formosa, también llamada isla de Taiwán, a formar la República Nacional China, ¿no? Y en el 49 se crea la República Popular China, liderado por Mao Zedong, y Mao Zedong crea un gobierno que toma ideas de la Unión Soviética, generando el primer plan quinquenal de industrialización, pero este plan falló porque la industria
que él había prometido para todos no fue para todos, solamente para los que estaban en la costa, en las ciudades, porque ahí estaban las empresas y los barcos, los puertos. Pero la gente de la zona rural no tenía nada y estaba mal eso, pues, ¿no? Mao tenía otro discurso. Entonces, Mao decidió enmendar esto y llevar a cabo el segundo plan quinquenal, o también llamado el Gran Salto Adelante, que es el plan en donde involucra a la zona rural, ¿no? Pero no para que sea industrial, sino para que produzca alimentos, y esos alimentos el Estado obligatoriamente los compraba y así se mantenían, ¿no? Por otro lado, también recuerda, están los conflictos de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, que Estados Unidos, como ahora, ¿no? Tiene temor de que se expande el comunismo en Oriente, y por eso apoya a Corea del Sur, y la Unión Soviética, Corea del Norte, se enfrentan y Corea se divide en dos, ¿no? Se divide, después del armisticio en Panmunjom, se divide en Corea del Norte y Corea del Sur, como están ahora, Corea del Sur capitalista y Corea del Norte comunista. En el caso de Vietnam, la guerra de Vietnam busca frenar el avance comunista en Indochina y mantener la hegemonía del sudeste asiático. O sea, nadie quería perder su influencia, ¿no? Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur para derrotar al Vietcong, pero finalmente hay un rechazo internacional y local a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sale de la guerra de Vietnam todo maltrecho, y en el 75 Vietnam del Sur fue derrotada por el Tratado de París, ¿no? Finalmente, y tenemos que avanzar rápido porque estamos en números rojos, tenemos a la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana hablamos de la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Que es muy parecida a la dictadura mexicana, donde tenemos la dominación imperialista de los Estados Unidos, que prácticamente dominaba, que controlaba todo Cuba, y es por esto que los hermanos Castro van a decidir rebelarse en contra de este gobierno. En la fase nacionalista se expropian las empresas norteamericanas, lo cual a Estados Unidos no le va a gustar, y por eso manda un bloqueo comercial, del cual también el Perú estaba avisado. El Perú no podía tener ninguna relación comercial con Cuba, por ejemplo, en el gobierno de Prado. Y la fase socialista, en donde Cuba ya se alía, porque es lo único que le queda. Si hay un bloque comunista y un bloque capitalista, y los capitalistas te han cerrado la puerta, obviamente tienes que irte con los comunistas, ¿no? Se alía con el bloque comercial y políticamente con la URSS, y se da la crisis del misil del 62, que prácticamente era una tercera guerra mundial, ¿recuerdas? Pero que al final quedó en nada, porque las dos potencias decidieron desistir de ello, ¿no? Surgen movimientos guerrilleros en América Latina, para los cuales Estados Unidos busca una solución, ¿no? Ahora, después de casi una tercera guerra mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética lo que están haciendo es decir, bueno, ya, no nos conviene ninguno de los dos pelearnos de esa manera, así que por eso vamos a ver si tal vez podríamos vivir en un mundo separado, uno por un lado y el otro por el otro, tratando de poner sus ideologías. Es el periodo en que las superpotencias buscan la tolerancia y promover la convivencia de ambos sistemas, generándose un reparto del mundo. Así, por ejemplo, Alemania va a quedar dividida en la RDA y la RFA, en donde la Unión Soviética manda construir un muro en el año 61. Ese muro es el que le va a costar tan caro a la Unión Soviética, que le va a generar una crisis económica. Esa crisis económica genera a su vez la desintegración de la Unión Soviética, el colapso económico, los movimientos nacionalistas que decían, yo por qué voy a formar parte de la Unión Soviética, por qué voy a formar parte de Estados Unidos, comienzan a verse en Europa. Hay corrupción en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y la confrontación con Occidente. Estados Unidos hace cosas, ¿no? Le regala cosas, hace que el mundo vea que con ellos se vive libre y se vive bien, y se ve como el monstruo malo a la Unión Soviética, y es por eso que también la Unión Soviética entra a la confrontación. Las reformas de Gorbachev buscaban sacar de la crisis económica a la Unión Soviética con el glasnost y la perestroika. Era más o menos como Lenin, dar un paso atrás para dar dos adelante, y él lo que quería hacer era una economía neoliberal, o sea, la economía norteamericana. Después del crack del 29 se llama neoliberal. Profesora, pero ¿qué tiene de malo? Que la gente pensaba que era un traidor. Pues, tú quieres ser como los gringos, nos quieres llevar para allá. No, él simplemente quería tener plata para luego poder contraatacar. No se entendió eso muy bien en el Partido Comunista. Lo mismo de la libertad de prensa, y es por eso que todo empieza a caer, ¿no es cierto? Finalmente se da la reunificación alemana con el Tratado 2+4, se cae el muro de Berlín y se desintegra la Unión Soviética, y
que aparecen nuevos países independientes como Lituania, Letonia, Estonia y se separan estos de la Unión Soviética a través del acuerdo Almatá. Como consecuencia se da el fin de la Guerra Fría y la hegemonía económica y militar de los Estados Unidos. Ha caído la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, es el símbolo del fin de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Alemania dividida era el símbolo de cómo estaba dividido el mundo. Ahora que ya no hay muro de Berlín y que ahora son una sola cosa y que además son capitalistas, pues es el significado de que la Unión Soviética ha perdido. Se crea un nuevo orden mundial que es el fin de las tensiones entre este y oeste, se fortalece el mercado global y se aparece la hegemonía mundial de los Estados Unidos, el eje China-Japón y la Unión Europea. Adiós, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Finalmente está la Guerra del Golfo, ya este es el último slash, la última diapositiva. La Guerra del Golfo buscaba el control de los precios del petróleo, y por eso Estados Unidos quería tener su hegemonía en este lugar. ¿Para qué? Para poder extraer petróleo sin muchos problemas. Se desarrolla entonces este enfrentamiento con la ONU que manda el retiro de Irak. Irak había invadido Kuwait. Kuwait tenía el 15% de la reserva neta de petróleo en el mundo. ¿Por qué? Para obligarlo a entrar a la Liga Árabe, que era un grupo de países árabes que venden petróleo para tener buenos precios en el mercado. Kuwait no quería y es por eso que Irak lo invade. Ese va a ser el pretexto para que Estados Unidos entre a la guerra y además de él, más 36 países derroten a Irak y que Irak se retire de Kuwait, pero Estados Unidos se quedó ahí hasta el 2013, alucina, hasta el 2013, supuestamente cuidando que no entre nadie, pero era básicamente para tener sus pozos petroleros, ¿no? Para usufructuarlos. Y por último ya, el despertar del Asia, China, el gran gigante asiático, actualmente es el país que ha implementado un modelo económico mixto, o sea, son capitalistas, son comunistas en lo político, pero ultracapitalistas en lo económico. Hay un desarrollo de la población y mercado interno y alianzas estratégicas entre Rusia, India y Sudáfrica y otros países. Bien, chicos, hasta ahí llega mi clase. Te voy a mostrar la línea de tiempo y, por supuesto, como siempre, te voy a dejar las claves. Ah, quiero decirte que en la pregunta número 5 hay una corrección, ¿ya? Acá te estoy dejando la corrección para que tú lo puedas ver, ¿ya? ¿Está? En la pregunta 5 no hay clave. Sería la A si cambias la primera parte por comunismo, ¿ok? Entonces, chicos, hasta ha llegado mi clase del día de hoy. Quiero recordarte que tenemos el multichat para ti. No te vayas a olvidar de eso. Y no siendo más, yo me despido de ti hasta la siguiente clase, que es nuestra última clase ya que vamos a estar juntos, pero de todas maneras va a ser súper entretenido. Así que no siendo más, me despido de ti y nos vemos la próxima semana. Chao.